es una cosecha poco conocida en El Salvador. La encargada de este proceso es Ana Romero, quien con mucha delicadeza recolecta cientos de hongos. Hablamos de hongos comestibles, popularmente identificados como hongos ostra. Me doy cuenta que ya está porque tiene un tamaño bastante adecuado, el color también ya está adecuado y la textura que es un poco suave. Cuando el hongo todavía le falta, no está en su punto, está de esta manera, más oscuro y la textura es dura y pequeño. Hay hongos que a pesar que no tienen el tamaño adecuado, pero sí tienen la textura y el color, como este ya está en su punto que hay que tomarlo. Es un emprendimiento agrícola que encontramos en los planes de Renderos San Salvador. En una fresca propiedad, en uno de los puntos más altos de la zona, los amigos Gustavo Pérez y Camilo Melara le apuestan a esta siembra. Por determinado tiempo, estudiaron las generalidades del hongo ostra. Descubrieron que es considerado como un alimento de gran valor nutricional por su alto contenido de proteína, fibra y minerales, así que decidieron producirlo como una curiosidad, sin imaginar que en cuestión de meses se convertiría en una fuente de ingresos económicos. Digamos que el cultivo del hongo no está muy desarrollado en el país. Quería involucrarme en algo que fuera innovador y al mismo tiempo que de verdad tuviera un uso cotidiano en los hogares salvadoreños. Tocaron y tocaron puertas. Fue así como llegaron al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Centa para recibir asesoría e impulsar el proyecto. Aprendieron a cultivar de forma artesanal, utilizando olote de maíz como sustrato. También fueron capacitados en la siembra de semilla y en el cuidado del cultivo para lograr producciones exitosas en estas especies de cuartos especiales. En este cuarto pasa 5 semanas, podría pasar hasta 8 semanas produciendo, ¿verdad? Y la producción en promedio por maceta es de 2 libras. Ahorita en este cuarto de producción tenemos 456 macetas y se mantienen 216 macetas en el cuarto de incubación. El hongo ostra se desarrolla literalmente en bolas de olotes, que se mantienen en bolsas plásticas bajo temperaturas entre los 16 y 22 grados centígrados. Cada formación es llamada maceta y da cosecha hasta por 8 semanas. Claro, manteniendo las condiciones requeridas. De lo contrario, como cualquier otro cultivo, puede ser atacado por plagas. Una de las enfermedades es la presencia de algunos mohos, como Penicillium, Aspergillus, incluso el hongo Trichoderma. A veces estos aparecen como efecto de una mala esterilización, falta de buena aireación en el cultivo y también se tienen algunos mosquitos, podríamos decir. Para esto también es necesario proteger el cultivo con la malla antivirus. Esto evita la entrada de muchos insectos. Gustavo y Camilo son amigos desde niños y aseguran que nunca pensaron trabajar juntos, pero el destino los tiene aquí. Hoy en día se han convertido en 2 ejemplares y exitosos productores de hongo ostra. Las cosechas que recolectan todo el año son comercializadas en diferentes negocios a nivel nacional, la mayoría restaurantes que ofrecen comida saludable, cuya carta de presentación es precisamente el hongo, que sale desde las propiedades de estos emprendedores agrícolas. La zona de producción es genial.
Hablamos de un espacio de aproximadamente 10 metros de largo por 4 de ancho. Aquí está el área de incubación y el área de las cosechas. En total, y como nos explicó uno de los productores en este momento, tienen cerca de 700 macetas que fueron cultivadas utilizando sustrato de olote. Entraremos en detalles a partir de este momento, y es justo que expliquemos cómo es la siembra del hongo ostra. Para comenzar, la semilla es producida por el CENTE en sus laboratorios. Estas personas la compran e inicia todo un proceso para que el cultivo sea una realidad. Son diversos pasos que se deben seguir al pie de la letra y cabe reiterar que se hace de manera artesanal. Aprender no fue fácil, asegura Camilo Melara. El sustrato se consigue de una planta procesadora en donde se elaboran alimentos a base de maíz. El olote es desechado, nosotros lo recolectamos, se trae acá, el olote se pica con la idea de que el micelio tenga, digamos, más superficie para invadir. Ya picado, se pone en barriles para humidificarlo, se le aplica cal para nivelarle el pH, luego de 24 horas se dejan otras 24 horas para reducirle el exceso de humedad. Luego se embolsa y se crean estas macetas y las bolsas se colocan en barriles de esterilización a base de baño de María, ¿verdad? Se aplica calor por 3 horas y media, luego se apaga y al día siguiente se termina el proceso de enfriamiento en el cuarto de incubación y se inoculan. Podemos decir que todo está listo. Lo anterior básicamente es la elaboración y preparación del sustrato, porque sigue la siembra. Popularmente decimos semilla, pero en sí es micelio, o sea, el conjunto de hifas que forman la parte vegetativa de un hongo. Para ser más claro, es lo que contiene este recipiente que de manera delicada y con conocimiento se mezcla con el sustrato. Es el trabajo que se realiza en el área de incubación y el experto es Camilo. Este es el resultado del proceso de esterilización del sustrato. Ya con el sustrato a temperatura ambiente se trae a este cuarto de incubación y se procede a colocar la semilla. Estos son los botes que compramos en el CENTA. Y para eso pues tenemos que generar un ambiente estéril para poder abrir la bolsa sin temor a que se vaya a contaminar. Y extraemos un poco de la semilla. Normalmente utilizamos 1/8 por bolsa de estos botes grandes. Se distribuye la semilla. Y luego le tenemos que colocar este tapón porque durante este mes el hongo va a estar produciendo dióxido de carbono, entonces tiene que tener una salida. Y para eso utilizamos estos tubitos de PVC, estos pedazos de servilleta de papel. Se le coloca este hule para que no pueda entrar, pero obviamente pues el dióxido puede salir. Y luego se coloca en estos muebles. Todo eso que vio podemos decir en términos sencillos que es la siembra de hongo ostra. Estas bolsas pasarán determinado tiempo en el área de incubación. En pocos días, el sustrato, es decir, los olotes que vimos anteriormente, se irán cubriendo de blanco. Es la colonización de la semilla. No se puede perder de vista, porque en cuestión de semanas, cada bolsa será trasladada al área de producción. Básicamente, la etapa de colonización, que le decimos incubación, es en lo oscuro, totalmente oscuro, ¿verdad? Más o menos unas 4 semanas. Después de eso, ya la maceta sale a la luz
y tiene que tener un choque de temperatura, experimentar baja temperatura. Y la humedad del ambiente también es importante. Son básicamente los factores. Ok, ahí estamos cubriendo el tema de riego con la humedad que se tiene ambiente. Sí, digamos, es una necesidad de humedad, no necesariamente mojarse, sino que el aire a mi alrededor contenga un porcentaje de humedad necesario. Llegado el tiempo, las bolsas son colocadas en estructuras metálicas, se abren y en esta área ya son conocidas como macetas. Al paso de los días se logra ver el brote de hongos. La cosecha comienza, como lo explicó al inicio la encargada del corte en este punto. No siempre interesa el tamaño, sino el color. Cada maceta en un periodo de 5 a 8 semanas puede generar entre 3 y 4 rebrotes de hongo. Eso significará más de 2 libras de cosecha y luego la maceta queda inservible, se retira y todo el proceso que hemos conocido inicia una vez más. En este momento, la recolección está en lo mejor y según los productores, aún da para más. Pues ahorita nosotros tenemos la capacidad de duplicar la producción. Entonces esperamos, ¿verdad?, trabajar en 2 líneas. Uno, fortalecer los insumos que ya tenemos, mejorar, por ejemplo, el tema del sustrato. También trabajar más de cerca con el CENTA para ver si podemos incluir otras variedades, pero también fortalecer la semilla, digamos, o el micelio que tenemos del Pleurotus ostreatus. Y por el otro, tratar de lograr entrar a más mercados en el país. Nosotros ahorita tenemos la capacidad de ofrecer, aumentar la producción y ofrecer y garantizar el producto si se nos abrieran las puertas, sobre todo en los supermercados. Camilo y Gustavo están recolectando a diario. Dicen que el año pasado pensaron lo peor por la pandemia del coronavirus, pero fue todo lo contrario. Las ventas se mantuvieron e incluso aumentaron, porque hubo personas que desde entonces optaron por comer más saludable y ven el hongo como algo fundamental. Claro, se comprende si vemos que contiene vitaminas, además hierro, zinc, potasio, fósforo, entre otras propiedades. Es una fuente alimenticia con sus características nutricionales específicas que nos permite, por ejemplo, si yo fuera un consumidor vegetariano o vegano, puede ser una parte fundamental de mi dieta. Si yo soy un consumidor convencional, pues una alternativa, un platillo adicional en la semana que antes no lo tenía, ¿verdad? Eso es lo que la posibilidad del hongo ostra, genera un poquito más de creatividad en la cocina, por ejemplo, porque puede salir cualquier cantidad de platillos, desde ceviches, cremas. Pero hay que tener claro que estamos hablando específicamente del hongo ostra, variedad comestible, por eso se promueve su cultivo y, claro, su consumo. Valga la aclaración, porque en el país, en zonas boscosas y abandonadas con múltiple vegetación, se puede encontrar gran variedad de hongos, pero al consumirlos pueden causar hasta la muerte. Nos lo explica el biólogo Walter López, con quien recorrimos una pequeña propiedad y bastó para comprobarlo. En el caso del hongo que se cultiva acá, el hongo ostra, es una cepa ya aislada. Se tiene el conocimiento de que es un aislamiento puro, previamente identificado como tal, antes de realizar su cultivo, ¿verdad? En la naturaleza todo está equilibrado. Aparte de hongos comestibles, también hay hongos medicinales, de los cuales se pueden extraer incluso algunos alcaloides que sirven para la depresión en algunos individuos, para mejorar el sistema inmunológico. Pero también se tiene, como en todo equilibrio, hongos que pueden ser tóxicos para las personas. De esta forma se sugiere no hacer recolectas sin tener el criterio científico y técnico para evitar intoxicaciones con estos organismos.
Lo cierto es que el hongo ostra se puede convertir en un cultivo de gran impacto para agricultores que están buscando diversificar, sobre todo teniendo en cuenta que el consumo de hongo en El Salvador es grande y la mayoría ingresa de otros países, porque lamentablemente la producción es casi nula de manera local, punto que los amigos Gustavo y Camilo están aprovechando y buscan explotar hablando de manera positiva. Sus cosechas están ganando reconocimiento y ya son utilizadas para procesarlas o como ingredientes fuertes en diversos platillos.